Digamos, normalmente se dice que para producir resultados una organización necesita recursos. ¿Ah? Y entonces hablamos de cuáles son los recursos que una organización necesita: recursos financieros, recursos físico-tecnológicos y recursos humanos. Entonces, cuando uno mira la forma como las organizaciones producen resultados, uno se hace la pregunta y dice: ¿será que los humanos son recursos? ¿Ah? Entonces, claro, si tratamos a las personas como recursos, las personas son desechables, digamos, como cualquier recurso. Como cualquier recurso. O sea, es decir, tenés una computadora, la computadora se desactualiza y la puedes tirar y traes otra más actualizada. O sea, si estás cambiando de recurso, digamos. Es decir, y entonces con las personas, ¿cómo hacemos? ¿Hacemos lo mismo? ¿No? Es decir, o hay otra cosa que hacer. Ahí hay un tema que no es una pregunta menor, digamos. Entonces, yo reflexionando, es decir, me pongo a pensar y digo, a ver, parto del principio primero que las personas no son recursos. ¿Ah? O sea, yo parto del hecho de que la organización tiene recursos con los cuales produce resultados, y esos recursos son los recursos financieros, los recursos físico-tecnológicos, es decir, y hoy por hoy la información como un recurso. Si no tienes información, hoy día vas perdido, digamos. Información sobre el mercado, información sobre tendencias, o sea, si tienes que tener claro esa información. Ahora bien, con esos recursos se producen resultados. Y entonces la pregunta, ¿y las personas? Las personas no son recursos. Las personas son las que operan los recursos. Las personas son las que hacen que los recursos generen resultados. Entonces no son un recurso, sino son los operadores del recurso. Y es interesante ver, digamos, o sea, primero hace mucho tiempo, hasta hace unos 30 años yo diría, es decir, eran pocas las empresas que tenían gerencia de recursos humanos. Tenían generalmente, lo que tenían era jefatura de personal. ¿Y qué es lo que hacía la jefatura de personal? La jefatura de personal cumplía, es decir, el principal mandato del modelo tayloriano, que era el control, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de una persona que fue contratada como jefe de personal en una empresa muy importante, y claro, ella venía de otro ámbito, diríamos, o sea, de formación, otro ámbito de experiencia. Y el primer comentario que empezó a circular a los pocos días de estar ella ejerciendo su función era: oye, saluda. Es decir, que si entraba a la empresa y decía buen día, buen día, buen día, es decir, estaba saludando, algo que un jefe de personal no hace. Es decir, en esa misma empresa, uno que había sido jefe de personal antes, me acuerdo que un día, o sea, haciendo una entrevista, estoy hablando de hace 15 años, haciendo una entrevista le preguntamos, bueno, cuál era para él la principal competencia que tenía que tener un jefe personal. Pero le salió del alma: ¿dónde mando? ¿Sí? ¿Dónde mando? O sea, esa era la idea. Entonces, cuando llega esta persona, o sea, que saluda, sorprende, o sea, saluda. Y después el segundo comentario era: ¿dónde se esconde para controlar el marcado de tarjeta? Porque no la veía nunca, es decir, a los alrededores del reloj donde marca la gente tarjeta, porque no estaba controlando, digamos. Entonces, o sea, ese modelo, digamos, ha ido cambiando, y entonces en la gerencia de recursos humanos, sigue siendo gerencia de recursos humanos, aparece también el tema de capacitación, es decir, aparece el tema de la evaluación de desempeño, ¿sí? Aparecen ese tipo de cosas que son como, es decir, ir acomodando, digamos, a las necesidades y a las tendencias. Y yo conozco, es decir, a eso iba, es decir, yo conozco hoy una sola empresa, es decir, no digo que no haya otras, o sea, pero conozco una sola empresa, que además me tocó conocerla en un momento inaugural, es decir, yo diría fundacional de su proceso, que tiene, que todo lo que es la gestión de personal, digamos, la gestión de salarios, nómina, es decir, contratos, todo eso está en la gerencia de administración. Eso lo hace la gerencia de administración, eso es una cuestión administrativa.
Ellos tienen una gerencia de desarrollo de personas. Es decir, no hay recursos humanos, digamos, no hay gerencia de recursos humanos. Entonces, ¿qué es lo que hace la gerencia de desarrollo de personas? O sea, se ocupa de todo aquello que permita que las personas desarrollen al máximo su potencial para acrecentar la capacidad de la organización de producir resultados. Y eso no significa solamente, o sea, capacitarlos para que trabajen mejor, sino significa crear las condiciones de trabajo para que la gente se sienta bien, o sea, significa crear las posibilidades para que la gente sienta que en la empresa, es decir, puede crecer como ser humano y como profesional. O sea, eso es una gerencia, digamos, ¿no? Y por último le preguntamos a Castro Rovira con respecto a los tiempos para lograr estos cambios en las organizaciones, para lograr estos cambios de cultura, estos cambios de concepción para poder buscar estos resultados en estas nuevas formas que se están dando. ¿Van a ser vertiginosos, van a ser lentos, como fue todo un siglo prácticamente, como fue el siglo XX, hablando de los recursos humanos? Yo te diría que no, yo no creo que demore tanto. Yo no creo que te demore tanto porque la velocidad en la transformación y en el desarrollo del conocimiento es brutal, digamos, o sea, es impresionante. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, es decir, el modelo con el cual las organizaciones se han estructurado hasta ahora es el modelo tayloriano, y en nuestros países además se le ha colado el modelo colonial patrón, ¿no? O sea, el modelo tayloriano es el capataz, digamos, es decir, y el modelo colonial es el patrón. O sea, es decir, ese es el modelo sobre el cual hemos aprendido, es decir, la forma de llevar adelante una organización. Pero eso está cambiando a toda velocidad. ¿Por qué? Porque el capataz y el patrón lo que hacían era organizar el trabajo de trabajadores manuales. O sea, hoy cada vez menos, o sea, incluso en las plantas industriales, donde se supone que hay trabajo manual, cada vez menos tienes trabajo manual, es decir, en el sentido, es decir, que tenías a fines del siglo XIX, principios del XX, donde era la habilidad técnica, la habilidad manual la que transformaba las cosas. Ahora, es decir, sí, puedes tener en una planta industrial necesidad de habilidad manual, pero esa habilidad manual necesita cada vez más conocimiento. Por un lado, y por otro lado, es decir, el conocimiento, es decir, es cada vez más el elemento fundamental, es decir, en la transformación que generan las organizaciones. Y ese conocimiento, es decir, no lo puedo tener yo todo. Me es imposible tener todo el conocimiento. O sea, a fines del siglo XIX, un gerente de una empresa, es decir, tenía, digamos, prácticamente todo el conocimiento disponible, lo tenía él, el conocimiento disponible y necesario para dirigir una organización. Hoy día, es decir, un gerente general de una organización, es decir, sabe mucho, digamos, y por eso además, un gerente general de una organización importante es muy cotizado, pero no es un especialista en todo. O sea, puede ser que sea, digamos, o sea, un buen gerente general, porque es además decir, un buen conductor de equipos, pero su especialidad, son las finanzas. Pero el marketing, o sea, es decir, lo toca de oídos. Y lo que puede ser producción, o sea, también la toca de oído, pero, o sea, en su equipo necesita tener un experto en marketing, necesita tener un experto en producción. Y eso hace que las relaciones tengan que cambiar. Ya no puedes, o sea, que la película esta de Chaplin de tiempos modernos, donde tú tenés el presidente que es el que dirige todo, digamos, o sea, desde su despacho y a través de una ventana mágica. Es decir, o sea, eso ya no funciona hoy. Las transformaciones son tan impresionantes que yo creo que el modelo, es decir, va cambiando más rápido de lo que uno piensa. Google tiene ¿cuántos años de existencia? 10. O sea, hace 10 años no existía el modelo Google. O sea, hoy, digamos, el modelo Google, o sea, es decir, o sea, la forma Google de trabajar empieza a ser estudiada como un modelo. Y en muchas organizaciones, o sea, se aplican muchas cosas
digamos, o sea, de lo que los de Google han desarrollado. ¿Y por qué lo desarrollan? Porque de esa manera producen los resultados que producen. O sea, no es porque son unos capos, es decir, para diseñar un modelo, no, sino que para producir los resultados que necesitan producir, ellos tienen que organizarse de una manera tal que le facilite esa producción de resultados. O sea, siempre está el tema de resultados. Y hoy día es la empresa más importante del mundo. El último informe Forbes la coloca en la primera empresa a nivel mundial. Entonces, o sea, bien les va, hace mucha plata, y la gente está recontenta. O sea, la gente hace cola para entrar a Google, digamos. Es decir, no hay muchas empresas a nuestro alrededor en que la gente está haciendo cola, digamos, si tú quieres, como de alguna manera disputándose la posibilidad de entrar. O sea, en muchos lugares estás esperando más bien, o sea, ¿dónde me puedo ir? Porque acá ya estoy podrido de estar. Entonces, yo creo que va cambiando y va cambiando más rápido de lo que uno imagina. O sea, y las nuevas generaciones, o sea, los jóvenes que hoy, digamos, o sea, tienen 20, 25 años, entre 20 y 25 años, tienen otras aspiraciones, tienen otras maneras de mirar al mundo y por tanto están esperando otra cosa. Y las organizaciones tienen que poderlos recibir, tienen que poderlos acoger, si no los vamos a perder como generación, digamos, ¿no? O sea, es interesante mirar cómo hay muchos espacios que por no ser capaces de cambiar, de cambiar en función de las necesidades que van viniendo, se van quedando vacíos. O sea, el caso de la enseñanza secundaria y los niveles de deserción en la enseñanza secundaria es significativo en ese sentido. O sea, ¿por qué los adolescentes, o sea, abandonan la escuela? Porque la escuela ya no los acoge, no los recibe. O sea, no está diseñada para acogerlos y recibirlos. Entonces, si las organizaciones quieren tener a la mejor gente, tienen que diseñarse para recibir y acoger a la mejor gente. Si no, van a seguir teniendo, van a seguir teniendo gente que entra, gente que sale, gente que entra, gente que sale, es decir, que no se compromete, que no se pone la camiseta. Y lo que es más importante, no transpira la camiseta. Es decir, tenés mercenarios que trabajan por un salario, porque les pagan eso, pero yo siempre digo, o sea, están con el periscopio, es decir, funcionando para ver dónde les pagan 50 pesos más. Y si aparece, se van. O sea, porque esos 50 pesos termina siendo más atractivo que vivir en el lugar en el que viven ganando lo que ganan.